Muy buenas tardes. La Azotea Canal, primera transmisión desde que fundamos Radio La Azotea, pero ahora estamos en YouTube. Es nuestro primer programa y con los nervios, claro, pero queremos hacerlo mejor posible. Vamos a comenzar presentando algunos muñecos, mis 3 monos, que no es lo que pensamos en este programa. No oímos, no vemos, no hablamos. No, señor. Aquí queremos opinar, conversar, discrepar dentro de los márgenes de la educación. Y nuestro primer tema, con la música que comenzamos, era Bolivia. Pero Bolivia es un asunto que involucra mucho más en el ámbito mundial. Les voy a decir que he recogido algunos datos durante estas semanas sobre lo que ha estado pasando. Pero en el mundo en general, por ejemplo, Farid Cajat nos hace recordar que el mundo está convulsionado, ¿no? América Latina, aparte de América, Norteamérica, con el impeachment al presidente, a México con su problema de narcotráfico, donde el gobierno retrocede frente al hijo del Chapo, Nicaragua con su dictadura, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil con Bolsonaro, Uruguay y sus elecciones. Pero además está Haití, Hong Kong, Kazajistán, el Líbano, Pakistán y en Europa, España y el renacimiento de Vox, la ultraderecha, con más de 50 escaños. Está Barcelona y su movimiento independentista. Está Francia y sus chalecos amarillos. Está Inglaterra, su Brexit, Hong Kong. Venezuela, ¿no? Venezuela es acaso la nueva primavera democrática, aunque una amiga decía que no vale las comparaciones. Y hay muchas cosas que decir. Entonces, yo creo que estamos asistiendo al final de una época de la democracia como la entendemos. La democracia desde la Revolución Francesa en 1779 ha cambiado. Y el gran cambio yo creo que está en el Internet. Entonces, algo está pasando que la democracia ya no es... ¿Son los países democráticos democracias reales? Esa es la gran pregunta. Chile era un país democrático y cómo estalla y sale con una explosión social a una propuesta de cambio de constitución. Bolivia parecido. Entonces algo está pasando en el mundo que está cuestionando las cifras en azul, las macroeconomías bollantes, los PBI brutos. Las cifras decían que todos los países estábamos bien. Desde hace varios gobiernos en el Perú también dicen que estamos bien, que el PBI está bien, que no tenemos endeudamiento, que la inflación es baja. Lo mismo pasa en Bolivia, eso lo vamos a comentar. Entonces asistimos a un cuestionamiento de la democracia como está en el mundo. Asistimos a un cuestionamiento de las democracias como existen. ¿Qué vendrá? No lo sabemos. Seguramente un nuevo tipo de democracia más cibernética, más representativa, donde las diferencias económicas y sociales se tienen que bajar porque si no esto va a explotar. Creo yo. Y este es un debate que lo tenemos con algunos amigos. Por ejemplo, Tanaka, el día sábado, Tanaka es profesor principal de la Universidad Católica y es investigador de IEP, hace algunos comentarios interesantes, ¿no? En Bolivia se había avanzado significativamente en democratización, dice él, ¿no? También dice el Tribunal Constitucional pasará por encima de la decisión del referéndum de febrero del 2016. Lo que pasaba que Evo, en Bolivia, se va por 4 periodos
Y eso fue el detonante de lo que ha pasado. Así como en Chile el detonante fue los pasajes, Evo calculó mal, aunque está en cuestión, yo creo también, si esa votación fue un fraude, pero eso lo detonó, porque el conteo rápido tampoco es una cuestión oficial, es una cuestión referencial no vinculante. Entonces el fraude anunciado por la OEA y después la aparición de los militares pidiéndole su retiro, que después lo voy a comentar, tiene una referencia muy significativa en un libro de Mario Vargas Llosa, Los tiempos recios de Guatemala, de Arbenz, en el año 54, el año que yo nací. Entonces Bolivia, no se puede negar, dice Tanaka, que tiene un abrumador respaldo ciudadano. Ganó en el 2005 con 53%, 2009 con 64%, y tenía un rendimiento económico bastante bueno. Pero no comprendió que dentro de las democracias, 4 periodos, el referéndum que perdió, donde pedía ser reelecto, y acude a un tribunal superior a decir que están atropellando sus derechos. Y yo creo que está mal, es el típico mesianismo latinoamericano que cree que sin él las sociedades no funcionan, ¿no? Eso es histórico en Perú, Centroamérica. Y ni decir de países que yo admiraba mucho, y sigo admirando en algunas cosas, como Cuba, ¿no? Pero Cuba, si no salía Fidel, si no se moría, seguiría gobernando. Entonces siempre van a creer que no hay alguien que los pueda reemplazar, ¿no? Sin embargo, el MAS seguía siendo una de las primeras fuerzas en Bolivia. Entonces Bolivia es un caso típico que siempre es bueno hablar, ¿no? Y habla un amigo, un periodista, Juan Manuel Robles, de origen boliviano, que conoce Bolivia, y dice que era una economía sólida, de las que sirven para que los políticos oficialistas se pavoneen, con números increíbles que al final se traducen en lo de siempre: los ricos son más ricos que nunca mientras existe una cantidad intolerable de pobres. Es un capitalismo un poco más inclusivo, pero igual es salvaje, con disparidad y ostentación, ¿no? Algo que podríamos llamar el evoliberalismo. Y eso lo dije hace tiempo. Cuando se comenzó a incendiar las selvas en Brasil, yo le dije, lo mismo está pasando en Bolivia. Sitios de exportación primaria que van necesitando campos para exportar carne, soya, y arrasan el patrimonio mundial de la selva amazónica. Igual pasaba en Bolivia. Entonces, al tratar de reelegirse por cuarta vez, fue el detonante de estas irregularidades, ¿no? Esto lo dice Rodolfo Sánchez Aizcorbe. Su alto crecimiento económico lo repiten, por encima del promedio latinoamericano, con bajos niveles de inflación, y aún el déficit fiscal y la deuda pública han crecido en los últimos años, producto de una política fiscal anticíclica tras el fin del boom de las materias primas. Ese es el gran problema en nuestros países. Somos exportadores de materia prima sin transformación, que estamos sujetos a los cambios cíclicos de las producciones de los grandes países. Y seguiremos así, y no vamos a cambiar. Claro, el asunto fue que Evo en Bolivia negoció mejor que todos los otros países sus convenios con las empresas petroleras, gaseras, y dice, esa plata que negoció mejor fue para el país. Es como en el Perú, cuando surge Humala y se le pide que cobre un impuesto a las sobreganancias de las mineras por el boom de los precios de la materia prima, del cobre, etcétera, y él no lo quiso hacer. Entonces, Bolivia pasa por todo eso. Pero ¿qué más es Bolivia? No, Bolivia tiene una cercanía, es una historia ya contada, ¿no? Cuando los militares le piden a
a Evo Morales que se retire. Hay una referencia que yo la tengo acá en el libro de Mario Vargas Llosa, que salió unos meses antes, escrito unos meses antes, y el resultado con Guatemala de El Salvador, de Guatemala de 1954, con los países bananeros, la Unit Fruits, que no pagaba ningún impuesto, y cuando se le pretende hacer una reforma agraria, cuando se le pretende cobrar impuestos, tratan de decir que Guatemala era la sucursal de la Unión Soviética, una sucursal de Cuba. Y eso era falso, lo único que querían era democracia, sindicatos y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa con Arbenz, que había hecho la reforma agraria, quería cobrarle los impuestos a la Unit Fruits? La gran exportaba básicamente plátanos, banana. Entonces, las altas autoridades, relata así el Mario Vargas Llosa. Le dicen los militares al presidente Arbenz: y por eso, señor presidente, las altas autoridades militares, ansiosas de proteger los logros de la revolución y de poder derrotar lo más pronto y eficazmente a Castillo Armas era un militar que quería dar un golpe de Estado, en un acto patriótico y generoso le pedimos su renuncia. El ejército tomará el poder y se compromete a salvar las reformas sociales, la reforma agraria en particular, y a derrotar a Castillo Armas y sus mercenarios. El coronel Carlos Enrique Díaz se cayó y hubo otro largo silencio. Al fin, el presidente Arbenz preguntó: ¿todos los oficiales presentes apoyan las palabras del jefe de ejército? Es un acuerdo tomado por unanimidad, señor presidente. Pero para esto, ya el embajador norteamericano, con la CIA detrás y todo el poder de la OEA y todo, el embajador Peurifoy, ya había hablado con Arbenz, ya había hablado con los militares y le decían que si no salían, los iban a invadir con los marines. Y lo mismo pasa en Ecuador, en Bolivia, con el mítico Foro de Sao Paulo, que lo mencioné antes, a Farid Cajat, donde el embajador Elliot Abrams coordinó con el alto mando militar. Esto es en Venezuela, ¿no? Coordina con el alto mando militar el levantamiento del pasado 30 de abril. Lo cierto es que ¿quién reemplaza a Evo Morales? La señora Áñez. Ella es representante del Partido Demócrata, de los Demócratas Sociales. Es un partido que está dentro de la Unión Democrática Internacional para América Latina, y donde está Bolsonaro y toda la ultraderecha latinoamericana. ¿Cuántos votos sacó el partido de la señora Áñez, actual presidenta, amenazada con 48 horas por los cocaleros, me imagino los demás fuerzas sociales en Bolivia? ¿Cuántos votos sacó en las últimas elecciones? Sacó 260.000 votos, frente a los 2.900.000 de Evo Morales. Ahí también hay un tema de populismo, etcétera, de esos votos mayoritarios, ¿no? Pero eso es otro tema. Sacó un senador de 36 y 3 diputados de 130, la señora Áñez, su partido. Entonces, representativa del país no es un cargo que tiene que llamar muy rápidamente a las elecciones. Pero Bolivia, como el Perú, que somos prácticamente el mismo país, no deben olvidar que era el Alto Perú y Bolívar escinde nuestros países por cuestiones de la política de 1800. Pero éramos un solo país y somos muy parecidos con los bolivianos, con los ecuatorianos. Podríamos ser un solo país. Entonces, todas estas cosas que están pasando nos hacen reflexionar que algo está pasando con las democracias en el mundo, ¿no? No es que toda la izquierda esté contra gobiernos de derecha o los países estén contra gobiernos de izquierda, como en el caso de Evo Morales, aunque es una izquierda liberal, creo yo. Entonces algo se está moviendo en las democracias que se nos viene encima. Y con esto creo que debemos terminar nuestro primer comentario y ojalá que podamos conversar y discutir sobre este tema.
y no quedarnos como mis monitos, callados, sin tratar de ver lo que pasa y sin escuchar. Les agradezco su atención y espero poder tener la acogida, por lo menos con mis amigos y amigas. Un abrazo cariñoso a todos ustedes y creo que vamos a tener que salir más seguido porque hay muchos temas que se nos van quedando. Entre otros, recomendar una lectura en el Comercio de ayer, una entrevista que le hacen a Alberto Vergara, profesor universitario de la Universidad del Pacífico, se lo hace María Alejandro Campos, una excelente entrevista, ¿no? Entonces, entre otras cosas, para terminar, dice, me parece, creo que estamos en un momento en el cual hay indicios de varios cambios globales. Comparto totalmente. Me parece que tiene sentido que tú veas a Greta Thunberg en un canal, la chiquilla que está luchando por un cambio para que no exista el cambio climático, y es Greta Thunberg en un canal, y en el siguiente veas a Rey con barba, ¿no? Son parte de un mismo momento en el cual hay un mundo que está pujando por nacer y otro que se está resistiendo a morir. Eso es lo que nos está pasando. Se nos viene la cibernética, los cyborg, la inteligencia artificial y no estamos preparados. Una forma de prepararse es cambiar los pactos sociales, revisar nuestras constituciones, no para hacer comunismo, porque comunismo ya no hay un país de referencia, pero sí para hacer un país mejor, con una mejor distribución y menos injusto. Gracias, chao.